Cordial saludo, queridos estudiantes de este nivel de inglés 1 de la FESAT. Hoy vamos a aprender algo muy importante, que es el presente simple, present simple tense in English, ¿ok? Necesito que pongan mucha atención, tomen notas, si no entienden alguna parte, pausen el video, revisen los ejemplos. Si definitivamente algo les queda faltando por ahí, lo anotan para el horario de tutorías. Bueno, vamos a empezar. Present simple tense, ¿ok? El presente simple tiene todos estos usos. ¿Cuál es el primero? Para situaciones permanentes, algo que yo hago generalmente, algo que pues en este momento, me refiero a en este periodo de tiempo, en este año, estoy haciendo. Por ejemplo, I work at the UPTC. She works in a bank, ¿ok? El otro uso es para cosas que son por lo general verdaderas, son por lo general ciertas, ¿ok? The sun rises in the east. Entonces ya sabemos que el sol sale en el oriente. The sun rises in the east. Algo muy, muy, muy general. ¿Qué más? I speak Spanish. Yo por lo general hablo español. I speak Spanish. ¿Okay? El otro uso es para expresar nuestros hábitos y nuestras rutinas. ¿Okay? Digamos, si su hábito es salir a trotar, o correr, o caminar, o beber mucha agua. Todo eso lo expreso con este tiempo. O bailar, o salir, o cuidar a alguien, o cuidar a sus hijos. Todo lo que ustedes hacen generalmente con sus hijos. Todo eso lo expreso con presente simple. ¿Okay? I play tennis every Tuesday, twice a month. ¿Okay? Entonces, yo digo twice a month significa 2 veces al mes. Every significa cada, que en este caso es cada martes. Often, a veces, sometimes también a veces. Often también es como a menudo y sometimes a veces. ¿Okay? Future timetables no significa que lo utilicemos para expresar cosas sobre el futuro, sino como cosas generales. Digamos, si yo ya sé que el bus pasa todos los días a las 6 de la mañana, entonces yo digo, the bus passes every day at 6. Así mañana también pasa, yo digo, mañana pasará, no, porque es que ya todos los días el bus pasa a las 6 de la mañana, ¿ok? Or this evening he goes to his work, por ejemplo. And future after when and until. When es cuando and until hasta. ¿Ok? I won't go until it stops raining. ¿Okay? No es necesario que le pongamos mucha atención a esto. Bueno, eso ya lo veremos más adelante. De hecho, se ve en nivel 3. ¿Ok? Cuando combinamos esto con el futuro. Como yo no iré antes de que pare de llover. Más o menos así lo vamos a utilizar. Pero por ahora quiero que nos enfoquemos en que este tiempo sirve para hablar de situaciones permanentes, o sea, lo que hacemos generalmente, nuestra situación laboral, sentimental, ahorita en este momento, para hablar de cosas que son por lo general verdaderas, ¿ok? El sol nace en el oriente, el agua moja, el agua se hierve a tantos grados centígrados, todo eso. Nuestros hábitos y nuestras rutinas. Para eso utilizamos este tiempo. Vamos a ver la estructura, ¿ok? Tenemos una forma positiva, una forma negativa y una forma de pregunta, ¿ok? Es muy simple, simplemente ponemos los sujetos y el verbo, sujeto, verbo, verbo. Lo que pasa es que acá, cuando tenemos esos sujetos, he, she, it, el verbo cambia, o sea, cuando tenemos la forma afirmativa y los sujetos, estos sujetos que se llaman terceras personas, he, she, it, y ponemos el verbo, por lo general, al verbo le agregamos S al final. He starts, she starts, it starts. ¿Ok? Con las otras personas es normalito. I start, you start, we start, they start. ¿Ok? Ya vamos a ahondar más en esta parte en la siguiente sección. Pero por ahora miremos, continuemos viendo la estructura. Entonces, para negar y para hacer preguntas, para negar y para hacer preguntas, tenemos algunos auxiliares. ¿Ok? ¿Cuáles son los auxiliares? En este caso está does y está do.
Does es para he, she, it. Y do es para I, you, we, you, and they. ¿Ok? Entonces utilizamos does and do. Ya saben con qué personas. Si es necesario, pausen, tomen notas, que esto es súper, súper importante. ¿Y cómo negamos ese does? Podemos decir does not o lo abreviamos así, doesn't. He does not start. She doesn't start. Y decimos absolutamente lo mismo. De hecho, es más común utilizar la abreviación, aunque cuando estamos hablando de un inglés formal, nunca abreviamos y no lo ponemos así. Depende del uso, pero por lo general doesn't. ¿Ok? Do not. And, ¿cómo digamos ese do not o cómo lo abreviamos? Sería don't. Don't. ¿Ok? I do not o I don't start. You don't start. We don't start. ¿Ok? Y the question form, ponemos los auxiliares al principio. Does and do. Does he, she, it start? Do I, you, we, they start? Los auxiliares, sujeto y verbo. Es necesario que por favor, les reitero, esas estructuras las tengamos acá en la cabecita súper claras. Por eso les digo, si pueden tomar notas mejor y las tienen ahí súper, súper claras y que ustedes mismos ya sepan para qué se utiliza ese does, para qué se utiliza ese do, cómo es la forma afirmativa, se los agradecería por favor, porque esto es súper importante y va a ser la base para muchas cosas en el inglés. ¿Listo? Ahora, como les dije, vamos a ahondar en esta parte. En cuándo le agregamos ese al verbo o cómo le agregamos ese o cuáles son las reglas. Acá está. Entonces, a la mayoría de los verbos que se conjuguen con terceras personas, es decir, con she, he, it, y esta conjugación o haya oraciones afirmativas, a esa mayoría de los verbos les agregamos simplemente ese. Work, works. ¿Ok? Pero, si yo tengo verbos que terminan en estas consonantes, ch, sh, x o z, les tengo que agregar es. ¿Ok? Watch pasaría en tercera persona a watches. Pass, passes. Relax, relaxes. Rush, rushes. ¿Ok? Entonces, si terminan los verbos en esas consonantes, yo a esos verbos les agrego es. Tercera regla. Si el verbo termina en y, que en inglés es y, cambiamos esa y por una i latina y le agregamos es. Study, studies. ¿Ok? Study, studies. Try, tries. Pero pilas, porque hay también verbos que terminan en y, pero que antes tienen una vocal, esos verbos no cambian. Miren que acá, esa termina en y, pero antes tiene una consonante, hicimos el cambio. Y, una consonante, entonces le cambiamos esa y por una i latina y le agregamos es. ¿Ok? Y, antes consonante, le cambiamos esa consonante por una i latina y le agregamos es. Acá tenemos y, antes tenemos una vocal, no podemos hacer lo mismo de acá, simplemente le agregamos s. Pilas con eso, también por favor tomen nota. ¿Ok? Play, plays. Y hay formas irregulares, por ejemplo el verbo do, este es el auxiliar, acá también quiero que tengan muy en cuenta, el verbo do significa hacer, pero do y does también es el auxiliar del presente simple, que significa que es el auxiliar que lo utilizamos para negar y para hacer preguntas. Pero también es el verbo hacer. Entonces yo puedo hacer una pregunta tan simple como what do you do? Mire que te dice el do como auxiliar y el do como verbo. ¿Qué haces? ¿Listo? Pilas, igual ya lo vamos a practicar más adelante. Entonces, en tercera persona, do quedaría does. Go quedaría goes. Be, que es el verbo to be, que ustedes ya lo saben, quedaría así. Y el verbo have, que es tener, quedaría has. I have, she has. I do, he does. You go, she goes. ¿Listo? También, por favor, tomen nota y si tienen alguna duda la reservan para el espacio de tutoriales. Otra cosa súper importante en este tiempo es esto, los adverbios de frecuencia. ¿Ok? ¿Qué son los adverbios de frecuencia? Son palabritas que nos indican o con las que comunicamos con qué frecuencia hacemos las cosas. ¿Listo? Entonces, si yo digo always, significa siempre, 100%. Acá por esos porcentajes nos podemos guiar. Always, usually, usualmente,
normally, generally, normalmente, generalmente, often, frequently, frecuentemente, sometimes, occasionally, seldom, rarely, and never. Vamos a ver los ejemplos. I always wake up at 6 o'clock. I usually come home after work. I normally swim after school. I often spend Christmas with friends. I sometimes play tennis on the weekend. I occasionally eat Vietnamese food. I seldom go to the library. I rarely listen to the radio. I never listen to rock music. Quiero que miren estas lineecitas rojas y me digan, o bueno, ustedes mismos se respondan en sus casas, ¿cuál es la ubicación de este adverbio de frecuencia en la oración? ¡Ta-ta-ta-tan! Muy bien, lo ubicamos después del sujeto y antes del verbo. I always wake up. Después del sujeto y antes del verbo. I usually, I normal, I often. Después del sujeto y antes del verbo. Si lo ponemos por aquí al final, I eat Vietnamese food occasionally, no queda muy bien. O I wake up at 6 o'clock usually, no. Todo el inglés tiene un orden y debemos respetarlo. Y este es, por favor tomen nota. Tenemos también algo muy importante que son las WH questions in English. ¿Ok? What, que significa qué. When, cuándo. Where, dónde. Who, quién. Whom, a quién. Which, cuál. Whose, de quién. Why, por qué. How, cómo. Es importante que las tengamos en cuenta. Algunas de esas todavía no las vamos a aprender a usar, pero sí la mayoría. Entonces, como estas son preguntas, se llaman WH question porque como que si hacemos preguntas utilizando estas palabras, obtendríamos más información. Entonces, yo pregunto algo con where, que significa dónde, la respuesta que yo quiero es un lugar. Si yo pregunto algo con when, que significa cuándo, la respuesta que yo quiero es que me digan un tiempo determinado. Si yo pregunto who, que significa quién, la respuesta que yo quiero es el nombre de alguien o una persona. ¿Ok? Vamos a mirar algunos ejemplos con estas WH questions. What is your favorite color? When do you wake up every day? Acá, ¿a qué horas o cuándo te levantas todos los días? When do you wake up every day? Entonces, miren, otra cosa súper importante, estas WH questions van al principio de las preguntas, después va el auxiliar, el sujeto y el verbo. Where can I obtain the book? Who's at the door? Whom is he dating? Which is the largest city in the world? Whose keys are in the kitchen counter? Why do you say that? How was your exams? Simplemente con ver los ejemplos ya podemos más o menos deducir cómo se usa. ¿Ok? Digamos esta de whom, no es tan importante que todavía la tengamos en cuenta. Who, pues es muy importante. Ok, la diferencia es que a quién o con quién es muy similar, pero acá se refiere como cuando estamos preguntando por un objeto, acá por el sujeto, por la persona en sí. Miren que este who no tiene un auxiliar precisamente porque no tiene un sujeto. Estamos preguntando por el sujeto. Entonces, who's at the door? Who's your teacher? Who works in the hospital? ¿Okay? Esto igual lo vamos a continuar repasando y hay más abajito ejercicios de práctica con estas WH questions para que ustedes las tengan muy en cuenta.